Vamos a demostrar ahora dos teoremas importantes para resolver triángulos por esquina, el teorema de los senos y el teorema del coseno. El teorema de los senos nos dice esto que veis aquí. Estas razones son iguales siempre, es decir, cuando dividimos un lado entre el seno del ángulo opuesto al lado, nos da un número y ese número coincide siempre. Es decir, si divido b entre el seno de b, me da igual que a entre el seno de a, igual que c entre el seno de c. Una propiedad geométrica, aunque no la utilizaré mucho, es que esta razón coincide con el diámetro de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC. Es decir, la circunscrita, su diámetro coincide con esa razón. Luego el teorema del coseno, que como veis es como una ampliación del teorema de Pitágoras. Me dice que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos 2 por b por c por coseno de a. Imaginad por un momento que a fuera un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces el coseno de 90 grados es 0. Digamos que el teorema del coseno es una ampliación del teorema de Pitágoras. Pues pasamos a demostrar los dos. Muy interesante. Empecemos por el teorema de los senos. Aquí tengo un triángulo cualquiera. Puede ser acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Voy a trazar la altura desde C en un principio. Es decir, este ángulo es de 90 y este también. Voy a llamar la altura H. Este punto, para poderme referir a él, lo voy a llamar M, por ejemplo. Entonces, en el triángulo AMC, el seno del ángulo A es igual a cateto opuesto partido de hipotenusa, es decir, H partido de B. En el triángulo BMC, el seno del ángulo B es H partido de A. Tenemos aquí un sistema. Vamos a despejar la H en los dos. Por tanto, podemos deducir que B seno de A es igual a seno de B. Pues ya está prácticamente probado la primera igualdad, ya que si paso dividiendo el segundo miembro seno de A y seno de B pasa dividiendo el primer miembro, tengo probado esta igualdad. Para probar la tercera basta con hacer lo mismo pero con otra altura. En lugar, por ejemplo, desde el vértice C, desde el vértice A. Lo que pasa es que al ser este ángulo mayor de 90 grados va a ser un poquito más complicado, pero supongo que lo entenderéis. Trazamos la altura desde el vértice A, para eso hay que prolongar este lado, y desde aquí una perpendicular a este lado. Este ángulo es de 90 grados y este también. Este punto lo voy a llamar pues M', a diferencia del otro. Esta es la altura nueva, H', por ejemplo. Y primero vamos a trabajar en el triángulo ABM', que vale el seno del ángulo B. En ese triángulo el cateto opuesto es H' y la hipotenusa es el lado C. Ahora vamos a trabajar, atentos, en este triángulo que se ha formado aquí, en el CM'A. Y vamos a pensar en este ángulo que hay aquí. Ese ángulo es 180 grados menos C. Recuerda ahora que en ángulos suplementarios los senos son iguales. Es decir, este seno que voy a hallar ahora coincide también con el seno de C. Y el seno entonces de 180 grados menos C o de C, que es lo mismo, es cateto opuesto partido de hipotenusa, es decir, H' partido de B. Bien, pues ahora estamos prácticamente igual que antes. Un sistema de ecuaciones. Voy a despejar H' en las dos igualdades. Aquí, por ejemplo, pasa la C multiplicando el lado C por el seno del ángulo B. Y de aquí veo que H' es igual a B por el seno del ángulo C. Igual que antes puedo decir que esto es igual a esto, las H' son iguales, por tanto C por seno de B es igual a B por seno de C. Pues ya está probado porque si paso dividiendo seno de B al segundo miembro y aquí seno de C pasa dividiendo el primer miembro, tengo esta igualdad. Claro, esta igualdad junto con esta queda probado el teorema. En definitiva, memorizad
Cuando dividís un lado entre el seno del ángulo opuesto, sea cual sea qué lado cojáis, va a coincidir el número. Vamos a probar ahora que esta razón coincide con el diámetro de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC. Es decir, la circunscrita, si hallo las tres mediatrices, el punto de corte me dará el centro de la circunferencia circunscrita. Como es algo complicado, me voy a ayudar del ordenador. Aquí lo he hecho más pequeño para que quepa. El centro ha sido este punto. Exterior esta vez al triángulo, ya que este ángulo es obtusángulo, mayor de 90 grados. Para hacer esta prueba necesito un resultado de geometría que no sé si sabéis, y es el siguiente. Si tú dibujas un ángulo cuyo vértice está en un punto de la circunferencia, abarca un arco, este arco de aquí. Si ahora desde el centro dibujas un ángulo que abarque el mismo arco, este ángulo es justamente el doble de alfa. Más tarde os haré la prueba si queréis. También deciros algo, si yo desde otro punto o prima trazo un ángulo que abarca el mismo arco que el anterior, este ángulo es exactamente igual a este, lógico, ¿no? Pues conociendo este resultado voy a probar lo que aquí he dicho. Para eso voy a trazar desde un vértice uno de los diámetros, este por ejemplo, este punto lo voy a llamar, no sé, C', por ejemplo. ¿Qué ángulo creéis que será este que estoy dibujando ahora? Este de aquí. 90 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ángulo central que abarca el mismo arco es de 180 grados. Es decir, el triángulo CBC' es un triángulo rectángulo. Vamos a aplicar el teorema de los senos al triángulo CBC'. Puedo decir que este diámetro, es decir, la distancia de C a C', partido el seno de 90, que es 1, es igual a partido el seno de este ángulo, voy a llamarlo C', el seno de C'. Ahora hay que darse cuenta que el arco que abarca este ángulo es este, y el arco que abarca este ángulo A también es el mismo. Eso significa que este ángulo y este ángulo es el mismo. Estoy diciendo entonces que el ángulo C' y el ángulo A son iguales. Lo puedo cambiar y me queda A partido de seno de A, que es justamente la razón que antes hablaba. Recuerda que el seno de 90 es 1 y ya queda probado que el diámetro de la circunferencia circunscrita, que la distancia de C a C', es igual a partido de seno de A, y a su vez, ahora gracias al teorema del seno, pues a B partido de seno de B igual a C partido seno de C. Este resultado no lo utilizaré prácticamente en ejercicios posteriores, pero me parecía interesante, bonito, ¿no? Falta probar por qué, si este es el ángulo alfa, este es su doble. Lo haré al final del ejercicio. Vamos a demostrar ahora el teorema del coseno. Voy a demostrar una de las tres igualdades, las otras se demuestran de forma similar. Tenemos un triángulo cualquiera, diferenciamos de esta manera los ángulos y los lados, siempre ponemos la misma letra al lado opuesto del ángulo, ¿no? En este caso A mayúscula, pues aquí pongo A minúscula, C minúscula, B minúscula y aquí B mayúscula. Voy a hacer igual que antes, trazar una altura desde uno de los vértices. Voy a coger C por comodidad, este ángulo de 90 grados, este también. Este punto lo voy a llamar M como antes. La distancia de A a M la voy a llamar X, por ejemplo. La distancia de M a B entonces será C menos X. Empecemos trabajando en el triángulo AMC, que vale el coseno de A, cateto contiguo partido de hipotenusa, X partido de B. De aquí deduzco que X es igual a B por coseno de A. Puedo decir entonces que de AM hay una distancia de B por coseno de A. Y la distancia de M a B mayúscula hay distancia de C menos X, pero X es B por coseno de A.
Lo escribo así. Lo que hacemos ahora es aplicar el teorema de Pitágoras al triángulo AMC y después el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo BMC, porque los dos son rectángulos, ¿verdad? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados catetos. Este cateto, esta altura, lo voy a llamar h al cuadrado más el cuadrado del otro cateto, y ya lo escribo como b al cuadrado por el coseno al cuadrado de a, ya que es un producto, ¿no? El cuadrado del producto, el producto de los cuadrados. Si aplicamos ahora el teorema de Pitágoras en el triángulo BMC, tenemos que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto, que es el mismo h que antes, al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Me toca escribir todo esto. Bien, lo que voy a hacer ahora es despejar h al cuadrado tanto aquí como aquí e igualar después. En la primera igualdad me queda lo siguiente y en la segunda pasa restando esto, me queda a al cuadrado menos, desarrollamos este cuadrado primero menos el doble del primero por el segundo, va a quedar algo así, más el cuadrado del segundo. Bien, pues en estas dos igualdades está despejada h al cuadrado, por tanto esta expresión tiene que ser igual a esta. Sigo por aquí arriba, voy a ir cambiando de signo ya aquí, menos c al cuadrado más 2bc coseno de a menos b al cuadrado coseno al cuadrado de a. Pues en esta igualdad, aquí tenemos en un miembro lo mismo que en el segundo miembro, se simplifica y prácticamente ya está probado. Porque si dejo en un miembro a al cuadrado y todo lo demás lo paso al primer miembro, me queda que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2b por c por coseno de a, que es una de las igualdades que os he dicho aquí. Observa que es fácil de memorizar. Si cogemos un lado cualquiera, al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, como dice el teorema de Pitágoras, pero hay que restarle el doble de b por c por el coseno de a. Si en lugar de a elijo b, pues b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos el doble de a por c por coseno de b. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos el doble de a por b por el coseno de c, que es la última que tenéis aquí. Lo hemos hecho pensando en un ángulo A agudo, podría ser una de 90 grados o una mayor de 90 grados, llegaríamos al mismo resultado. Voy a demostraros en un momento esto que hice antes, es decir, dado un ángulo inscrito, una circunferencia, el ángulo central que abarca el mismo arco es el doble. Tenemos aquí una circunferencia, el centro por aquí. Primero vamos a probar lo siguiente. Si trazo un arco inscrito donde uno de los lados pasa por el centro, es decir, uno de los lados es el diámetro, voy a comparar este ángulo alfa con este otro ángulo beta. Los dos abarcan el mismo arco. Si este punto es el punto A, este es el centro, este es el punto B. El triángulo ACB es isósceles. Piensa que esto es un radio y esto también es un radio. Si es isósceles, este ángulo también es alfa. Y este de aquí es 180 menos beta. Lo escribo así. Entonces, en el triángulo ABC, si sumamos los ángulos, tiene que ser 180, ¿no? Es decir, alfa más este ángulo que es 180 menos beta. Bueno, eso está claro, ¿no? Porque este es 180 y como aquí tengo beta, aquí será 180 menos beta, tiene que ser igual a 180. La suma de los tres ángulos es 180. 180 y 180 se va y me queda beta, si paso al segundo miembro, igual a 2 alfa. ¿Veis lo que os decía? Beta es 2 alfa. Pero claro, este es un caso particular donde uno de los lados pasa por el diámetro. Vamos a ver ahora en general lo que aquí os he dicho. Aquí tengo una nueva circunferencia, de centro pues por aquí, C, y vamos a trazar ahora un ángulo desde A, un ángulo inscrito, que no tiene por qué uno de los lados ser el diámetro. No sé, por ejemplo, este. Este ángulo lo voy a llamar alfa sub 1. Ya veréis por qué.
abarca este arco. Voy a probar que el ángulo central que abarca el mismo arco es el doble de este. Voy a llamar beta sub 1. Voy a probar que beta sub 1 es 2 veces alfa sub 1. Para eso, desde A, dibujo el diámetro, que es este. Este ángulo lo voy a llamar alfa sub 2 y este ángulo de aquí beta sub 2. Hemos probado antes que este ángulo beta es el doble que este, o lo que es lo mismo aquí, que beta sub 1 más beta sub 2 es el doble de alfa sub 1 más alfa sub 2. Voy a poner letras para entendernos, este que es el punto B, este C, y aquí tengo un punto D. Si ahora pensamos en el ángulo alfa sub 2, también alfa sub 2 tiene un diámetro aquí, y puedo comparar alfa sub 2 con beta sub 2, ya que abarcan el mismo arco que va de D a B. Puedo decir que beta sub 2 es el doble de alfa sub 2. De aquí vamos a probar que beta sub 1 es el doble de alfa sub 1. Piensa que queda beta 1 más beta sub 2, que es 2 alfa sub 2, igual a 2 alfa sub 1 más 2 alfa sub 2. Se simplifica 2 alfa sub 2 y tengo lo que quería, ¿de acuerdo? Pero lo importante de aquí es memorizar el teorema de los senos y el teorema de los cosenos y entender su demostración. ¿Para qué sirven estos teoremas? Pues está claro, me van a dar algunos de los datos y quiero hallar los otros que me faltan. Por ejemplo, si me dan la B, la C y el ángulo A, pues puedo hallar el lado A. Si me dan A, B y C, puedo hallar el ángulo A. En el teorema del seno, pues si me dan A, B y un ángulo A, puedo hallar el ángulo B. Cuidado ahí porque surgen problemas. A veces hay dos soluciones. Hay dos ángulos entre 0 y 80 que tienen el mismo seno, por tanto pueden haber ahí dos soluciones. Cuidado con el teorema de los senos. El teorema de coseno nunca va a haber problemas, pero el teorema de los senos sí. Estos teoremas los utilizaré para resolver triángulos cualesquiera, es decir, hallar todos los lados y todos los ángulos que faltan. Vamos a hacer ejercicios en próximos vídeos, pero ahora quería contaros las 4 situaciones en que podemos encontrarnos. Mira, si conocemos los 3 lados y queremos hallar los ángulos, ¿qué teorema utilizamos? Teorema del coseno, claro. A, B, C conocido, BC, la incógnita es la A, o aquí la B o la C. Claro que cuando tenga dos ángulos conocidos, el tercero lo puedo hallar como lo que falta hasta 180 grados. Vamos a pensar ahora en esta situación. Conozco dos lados y el ángulo que abarcan esos dos lados. Teorema del coseno nuevamente. Empezaría hallando este lado. Es A minúscula, pues A minúscula al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces BC por el coseno de A. Tercer caso, conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. No el ángulo que abarcan estos dos lados, sino el opuesto a uno de ellos. Mirad, pues aquí podemos aplicar el teorema del coseno o el teorema del seno. Necesito hallar los ángulos. Yo recomiendo casi el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque si decidís aplicar el teorema de los senos, diréis B partido de seno de B, del ángulo B, es igual a C partido el seno de este ángulo. Cuando intentes hallar este ángulo C mayúscula, vas a tener dos soluciones. Hay dos ángulos cuyo seno es positivo, uno en el primer cuadrante y el otro en el segundo cuadrante, y no sabrás decidir cuál de los dos es. Tomarás la decisión pues viendo que la suma de los ángulos tiene que ser 180 grados. Si aplicamos el teorema del coseno, conociendo B minúscula y el ángulo B, pues diría B al cuadrado es igual a al cuadrado, que es incógnita, más C al cuadrado menos 2AC por el coseno de B mayúscula. Aparece ahí una ecuación de segundo grado donde la incógnita es la A. Cuando resuelva esa ecuación de segundo grado, si una solución es negativa no tiene sentido, o negativa o cero, pero si tiene dos soluciones positivas es que hay dos triángulos con estas características. Y por último, esta situación es claramente para utilizar el teorema del seno. Piensa que si sabes este ángulo, este es muy fácil, es lo que falta hasta 180. Entonces para hallar los lados, pues diría B partido de seno de B es igual a esta A partido seno de A. De aquí despejamos la A minúscula, que es la incógnita. Haciendo ejercicios entenderéis mejor todo lo que estoy contando.
Ejercicios de trigonometría que podéis ver en un enlace que hay en la descripción del vídeo. Todos los vídeos que hago son 2300 de momento y sigue creciendo. Los ordeno en aprendermatemáticas.org por cursos y temas. Os recomiendo que visitéis esa página.